Justicia de Dios, parte 6, el castigo para los incrédulos. En este capítulo vamos a ver cuáles son los castigos que recibirán los que no han creído en Jesús y en el mensaje de salvación dado por Dios. Vamos a ver que las Escrituras nos proveen de una enseñanza mucho más coherente y justa que el que muchas denominaciones están enseñando, siguiendo ciertas tradiciones que no se basan exclusivamente en las Escrituras. Romanos 2:5 nos dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Este versículo en Romanos nos dice que aquellos que son duros de corazón y no se arrepienten, están acumulando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que la ira es acumulativa. Muchos cristianos enseñan hoy en día que el castigo para los incrédulos será una tortura eterna en el infierno y que todos los incrédulos, sea lo que sea que hayan hecho, van a tener ese mismo castigo. Pero esto nos presenta una situación injusta. Por otro lado, la Biblia nos dice que Dios es justo y aquí se nos dice que su juicio será justo. Dios no va a dar a todas las personas el mismo castigo, y puesto que ningún incrédulo hizo mal desde la eternidad, no sería justo castigar a alguien perpetuamente, ni siquiera al diablo mismo. Además, si Dios es justo, lógicamente no es posible que el diablo, que viene haciendo daño desde el principio de la creación, tenga el mismo castigo que una persona que pasó por esta vida sin creer en Jesús, ni tampoco es justo que un genocida como Hitler tenga el mismo castigo que un simple ladrón. La idea promovida por muchos cristianos de que todos los pecadores van a sufrir para siempre en el infierno hace que muchos duden de la justicia de Dios. Si el mensaje es cierto, entonces Dios estaría siendo injusto al castigar a todos por igual, e incluso podría acusársele de cruel por torturar para siempre a alguien que no aceptó la salvación, pero que no ha hecho gran daño en su vida. Por eso, en este capítulo vamos a revisar bastantes pasajes de la Escritura para poder ver la justicia de Dios en su castigo contra los incrédulos. Ya habíamos visto que la paga del pecado es la muerte, así que la muerte final es lo que van a tener todos los incrédulos, pero como veremos, antes de esa muerte tendrán un castigo proporcional al mal que hayan hecho. Romanos 12:19 dice: amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios dice aquí que la venganza es de Él y que Él pagará. La palabra venganza en el texto griego es ektikeo, que significa hacer justicia con alguien que ha sido dañado o perjudicado, dando el castigo correspondiente a quien hizo el daño. Puede traducirse como ajusticiar, vengar o castigar. Como creyentes tenemos que confiar en que Dios va a hacer justicia. Si alguien nos hace daño, lo correcto sería que las autoridades de nuestro país hagan juicio sobre la persona y le den el castigo apropiado. Sin embargo, vivimos en un mundo lleno de injusticia. Cuando sufrimos injusticias, Dios dice que no intentemos vengarnos por cuenta propia, sino que dejemos el juicio a Él, porque Él va a dar el justo castigo a cada uno. Hebreos 10:29 al 31 nos dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que ha dicho: mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pisotear al Hijo de Dios en este contexto se refiere a aquellos que han recibido el mensaje del Evangelio y no solo no han querido aceptarlo, sino que lo ridiculizan o actúan en contra de Dios. Nuevamente nos dice que Dios va a justiciar a estas personas. En Mateo 11:20 al 24 Jesús dice que el castigo para ciertas ciudades sería mayor que el de Sodoma, porque Jesús había hecho hechos poderosos en estas ciudades y aún así no habían creído. O sea, no es lo mismo el castigo para alguien que recibió lo suficiente como para creer y aún así rechazó creer, que para alguien que jamás recibió el suficiente conocimiento o incluso
la manifestación del poder de Dios como para llegar a creer. Lucas 12:47 nos dice: porque aquel siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Porque de todo aquel a quien le ha sido dado mucho, mucho se demandará de él. Y de aquel a quien confiaron poco, y de aquel a quien confiaron mucho, se le pedirá más. En este contexto Jesús está hablando en una parábola, pero nos muestra el hecho de que tanto el que recibe el mensaje del Evangelio como el que no, si no cree en Jesús como Señor, va a recibir un castigo por el pecado en el juicio. Pero Dios va a tener consideración con los que jamás recibieron el mensaje de salvación, y estos no tendrán tanto castigo como aquellos que sí recibieron el mensaje pero no lo aceptaron. Primera de Timoteo 5:24 nos dice: los pecados de algunos hombres acá se refiere a todas las personas, hombres y mujeres, se hacen patentes antes de comparecer en juicio, pero a otros les alcanzan después. Como podemos ver, la Biblia nos indica que los pecados de algunas personas se van a poner en evidencia antes de comparecer en el juicio de Dios, y otros los van a alcanzar después. Claramente Dios no va a dejar pasar nada. Dios tiene un registro de todas nuestras acciones. Veamos qué dice la Biblia sobre el infierno. Si buscamos la definición de infierno en Google, por ejemplo, nos encontramos con que dice lo siguiente: en algunas religiones es el lugar al que van las almas de las personas que mueren en pecado sin haberse arrepentido de sus faltas para sufrir toda clase de penalidades. En otras religiones de la antigüedad, lugar o morada donde residen los muertos. Wikipedia nos dice sobre el infierno: la palabra infierno viene del latín infernum o inferus, por debajo de, lugar inferior o subterráneo, y está en relación con las palabras Seol en hebreo y Hades en el griego. Según muchas religiones, es el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Wikipedia correctamente nos muestra que la raíz de la palabra infierno tiene que ver con un lugar inferior, un lugar bajo tierra. No obstante, la idea generalizada que hay sobre el infierno es que es un lugar de tortura y de sufrimiento sin final o sufrimiento eterno. Muchos cristianos creen que existe un lugar así, donde los pecadores son torturados continuamente y jamás dejarán de sufrir. Pero esta idea no proviene de la Biblia, sino de la mitología grecorromana. La Biblia no habla en ninguna parte de un lugar de tortura eterna, sino que habla de un lugar de castigo y de destrucción. Por un lado, ya vimos en partes anteriores de este estudio que los muertos no están muertos y no se van inmediatamente ni al cielo ni al infierno, sino que están en espera de ser resucitados y juzgados. Así que la idea de que en el presente existe un lugar de tortura para los pecadores queda totalmente descartada. Pero nos queda ver en la Biblia a ver si en el futuro realmente va a existir un lugar de tortura para los pecadores donde van a estar quemándose perpetuamente. La palabra infierno en nuestras versiones de la Biblia al español es la traducción de una de 3 palabras en griego. Ninguna de estas 3 se refiere a un lugar de tortura, como vamos a ver. Una de las palabras griegas que se traduce infierno en algunas versiones de la Biblia es Hades, que ya hemos estudiado en el capítulo anterior de esta serie sobre la justicia de Dios, y vimos que simplemente se refiere a la muerte misma. Las otras palabras que se traducen infierno son en griego tartaró y gehenna. Vamos a estudiar los usos de estas palabras en la Biblia y vamos a ver que ninguna de estas palabras se refiere a un lugar de tortura. Pero antes, recordemos nuevamente lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna, ahí debería decir vida de la era, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si una persona fuera a vivir perpetuamente en un lugar de tortura, entonces no estaría recibiendo jamás su paga, que debería ser la muerte. Pero acá la Biblia lo dice claro, la paga del pecado es muerte. No dice que la paga del pecado sea ser torturado para siempre. Si creemos lo que la Biblia nos está diciendo, entonces tiene que quedarnos claro que nadie va a ser perpetuamente torturado. Va a haber un castigo y después van a morir, van a ser destruidos. Lo que la Biblia nos enseña es que cada uno recibirá el castigo que le corresponde por sus pecados y luego morirá o será destruido. Segunda de Pedro 2:4 nos dice:
Porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Acá la palabra infierno, en la Reina Valera actualizada, en griego es tartaroo. Esta palabra griega es usada solo aquí en toda la Biblia. Es el único uso de esta palabra en la Biblia. De esta palabra griega viene la transliteración al español tártaro. En la antigua mitología griega, el Tártaro era un lugar de tormento para las almas de las personas malvadas y desde ahí se deriva su traducción actual como infierno. Sin embargo, en la Biblia esta palabra es usada con otro sentido. Lo que podemos ver del mismo versículo es que no es un lugar de tortura donde hay gente quemándose o almas siendo torturadas, sino que es una prisión de oscuridad, una prisión especial para cierta clase de ángeles que pecaron en el pasado. Judas también nos habla de estos ángeles. Judas 1:6 dice: también a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Acá la palabra eternas también puede confundir un poco, pero en el griego es la palabra aidios, que si bien en el griego clásico se usaba con el sentido de perpetuo, en realidad no es perpetuo porque el mismo versículo dice que estos ángeles van a estar ahí hasta el juicio del gran día y más adelante veremos que serán destruidos. El antiguo historiador Josefo usó esta misma palabra griega para referirse al encarcelamiento de Juan, que obviamente no fue perpetuo, sino que fue de por vida. La palabra prisiones, también en este versículo, en griego es desmos, que primariamente significa cadena, y de ahí toma el sentido de prisión, cárcel o ligadura. Literalmente, la traducción de las palabras prisiones eternas sería cadena perpetua. Y así como hoy usamos estas palabras, cadena perpetua, para referirnos a un encarcelamiento que es de por vida, o a veces incluso menos, dependiendo del país, en estos versículos tiene el mismo sentido. Se refiere a que estos ángeles están encerrados allí hasta ser juzgados y luego destruidos. Es un tiempo largo, obviamente, pero no es eterno. Entonces, lo que vemos es que el Tartaró es una prisión de oscuridad para ciertos ángeles que pecaron y tuvieron que ser encerrados por Dios, y que estos ángeles van a estar allí solo hasta el día en que sean juzgados por Dios. Nadie más está en el Tartaró, nadie está siendo torturado, no hay alma de personas ahí en el Tartaró. También es importante que entendamos el simbolismo bíblico del fuego. En la Biblia vemos muchas veces el fuego relacionado con la purificación, la destrucción del mal y consecuentemente del juicio de Dios. Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades que por su maldad fueron destruidas con una lluvia de fuego y azufre. Esto lo pueden ver en Génesis 19, 24 y 25, o también después referido en Lucas 17, 28 al 30. En ese caso el fuego fue literal, pero muy frecuentemente el fuego tiene también un sentido figurado de purificación. De hecho, la palabra griega para fuego es pur, de donde deriva nuestra palabra en español puro o pureza. Hebreos 10, 26 y 27 nos dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Se puede ver claramente acá la asociación entre juicio y fuego. Hebreos 12, 28 y 29 dice: así que habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor quiere decir que Él va a destruir todo lo malo. Cuando Dios haga juicio sobre el mundo, va a purificarlo, eliminando a los malvados y dejando solo a lo bueno. Segunda de Pedro 3:7 dice: pero por la misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Ven cómo claramente dice que los hombres impíos van a ser destruidos, no castigados eternamente. Y aparte vemos el simbolismo nuevamente del fuego con el juicio de Dios. Mateo 3,
y Lucas 3 nos hablan de la prédica del Juan el Bautista. Vamos a leer Mateo 3, del 7 al 12, donde dice: pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Juan acá dice que él solo bautizaba en agua, pero Jesús, que venía detrás de él, iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. La palabra bautismo significa lavamiento y también inmersión. Juan los estaba sumergiendo y lavando con agua, pero eso era solo simbólico. Jesús los iba a lavar con Espíritu Santo y fuego. Hay quienes interpretan que el Espíritu Santo y fuego acá es la figura endiadis. Uno de ellos es Bullinger. Y nos dice que su sentido, por medio de esta figura, es el Espíritu Santo purificador. Pero esto no encajaría muy bien con el contexto, porque nos está hablando del juicio sobre esta generación de víboras que eran los fariseos que se estaban acercando a Juan. La otra forma de interpretar este versículo es que Juan se refiere a dos tipos de bautismos diferentes. Uno es en Espíritu Santo, que es para los creyentes, y otro es en fuego, que es para los incrédulos. El que cree en Jesús como Señor recibe el don de Espíritu Santo y es lavado espiritualmente de sus pecados a través de este don. Por otro lado, los que no creen en Jesús serán lavados en fuego, o sea, serán completamente destruidos. Y creo que esto encaja mucho mejor en el contexto en donde Juan primero le está hablando a un grupo de fariseos, que era una generación de víboras, a los que le dice que todo árbol que no dé buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego. Y luego nos dice que la paja, que representa lo malo, va a ser quemada en el fuego, que nunca se apagará. La paja representa a lo malo, lo inservible, y el fuego que nunca se apagará, como veremos más adelante, es un fuego que nunca se apaga hasta que se consume todo lo malo. Una vez consumido todo lo malo, el fuego ya no está más. Como podemos ver, ese fuego tiene el simbolismo de la purificación y la destrucción de todo lo malo. Mateo 7, 15 al 21 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces vemos que Jesús usa la misma analogía que había usado Juan y dice que todo árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y luego dice que estos no van a entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es el futuro reino en el que gobernará Dios y Jesús, y los que le hacen Señor de corazón a Jesús, y no solo de palabras, sino de corazón, van a entrar en el reino. Los demás van a ser echados en el fuego, o sea, van a ser destruidos. Judas 1:22 al 23 nos dice: de algunos que vacilan, tened misericordia, a otros haced salvos, arrebatándolos del fuego. Dios no quiere que la gente sea destruida, pero Él es justo. Solo puede salvar a los que aceptan su salvación por medio de Jesús. Por eso, Judas nos dice que debemos arrebatar del fuego a la gente. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, predicándoles el Evangelio para que acepten a Jesús como Señor y así sean salvos. Esta es la tarea que Dios nos ha encomendado. En Mateo 10:28 nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y aquí la palabra que se traduce como infierno
en el griego es Gehenna. Esta es la palabra griega que más frecuente se ha traducido infierno en varias versiones de la Biblia al español. Esta palabra en realidad es un nombre propio. Es el nombre griego dado a un valle en Hinnom. El griego Gehenna viene de Ge, que significa tierra, valle o territorio, y la palabra Hinnom, que es el nombre de una persona. Por lo tanto, lo correcto sería simplemente transliterarla como Gehenna, como hacen otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, la Nueva Biblia de Jerusalén traduce así: y no temáis a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma, temed más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la Gehenna. En este caso, los editores de esta versión han optado por traducir Gehenna directamente como Gehenna. Este valle, primeramente fue el valle de Hinnom, mencionado en Nehemías 11:30, y luego, al ser controlado por sus hijos, fue conocido como el Valle de los Hijos de Hinnom, o Valle de Ben Hinnom en hebreo. Ben es la palabra hebrea para hijos. Este valle está al sur de la ciudad de Jerusalén. En este lugar los israelitas practicaron idolatría, espiritismo, hechicería e incluso sacrificaban a sus hijos en fuego como otros pueblos paganos. Segunda de Crónicas 33:6 nos dice: hizo pasar por fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la magia, la adivinación y la hechicería, evocó a los muertos y practicó el espiritismo. Abundó en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. En este valle los israelitas practicaron cosas prohibidas por Dios y por eso Dios se enojó contra ellos y profetizó destrucción sobre este lugar. Jeremías 7:31 nos dice: han edificado los lugares altos de Tofet, que están en el valle de Ben Hinnom, para quemar en el fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que no les mandé ni me vino a la mente. O sea, a Dios ni se les ocurriría jamás pedirle que hagan algo así. Por tanto, dice Jehová, he aquí vendrán días en que no se dirá más Tofet ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. En el Tofet serán sepultados por no haber más lugar. Dios estaba tan enojado con esta gente que hacía estas atrocidades de quemar a sus hijos, que profetizó la destrucción directamente de todo este valle. Para los tiempos de Jesús, este valle rodeaba la parte oeste y sur de las paredes de Jerusalén. Como era considerado un lugar impuro, el valle no estaba habitado y la parte sureste de este valle era quemada la basura de la ciudad. La gente llevaba toda su basura a este valle para ser quemada, incluyendo animales muertos. Por eso se había convertido en un lugar en el que el fuego ardía constantemente y se decía que su fuego nunca se apaga y que el gusano no muere, porque siempre había gusanos comiéndose basura. Recordemos que Jesús siempre intentaba explicar realidades espirituales en términos que la gente pudiera entender. Así que al mencionar al Gehenna, la imagen que vendría a la mente de los oyentes de Jesús es el de destrucción. Mateo 10:28 nos dice: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno, en el Gehenna. El alma, como vimos en capítulos anteriores, no es algo que tenga vida en sí misma, sino que es parte de lo que integra la vida de una persona. Por otro lado, la palabra destruir en este versículo en griego es apolumi, que significa destruir, arruinar o reducir a nada. Así que Jesús está diciendo acá que en el Gehenna el alma y el cuerpo son destruidos, y esto ya rompe con toda enseñanza de que el Gehenna es un lugar de castigo eterno o de que existe un infierno de castigo eterno para los pecadores. Mateo 5:29 nos dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Acá es Gehenna. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, o sea, en el Gehenna. Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos. Es inevitable que haya tropiezos, pero ay del hombre que los ocasione. Por tanto, si tu mano o tu pie te hace tropezar, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echados en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ser echado en el infierno, o sea, en el Gehenna,
de fuego. Jesús acá no está diciendo que literalmente una persona debería sacarse un ojo o cortarse una mano, sino que usa una exageración, esto es una figura llamada hipérbole, una exageración, para hacer notar cuán importante es poder entrar en el reino de Dios. Por supuesto, en el reino venidero toda persona será sanada, nadie va a vivir ahí con un solo ojo o una sola mano. Pero Jesús intenta señalar que aun si ese fuera el caso, sería mejor vivir en el reino sin una mano o sin un ojo que ser destruido por completo en el Gehenna. En el 18:8 nos está hablando de un fuego eterno. La palabra eterno en el griego es la palabra aionios, que significa perteneciente a la era o de la era. Así que las palabras fuego eterno en realidad deberían ser traducidas como fuego de la era. Pensemos lo siguiente, ya vimos que lo que recibiremos los creyentes en el futuro es vida de la era, o sea, de la era venidera. Y acá Jesús dice que los incrédulos van a recibir fuego de la era. Ambas cosas refieren a la era futura, un tiempo futuro en donde los creyentes vamos a recibir vida y los incrédulos van a recibir muerte. Van a ser purificados o quemados a través del fuego de Dios y sus almas y cuerpos van a ser destruidos. Es fácil comprobar que el fuego de la era no es un fuego perpetuo, ya que Judas usa la misma expresión hablando del fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Judas 1:7 dice: asimismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas, por ejemplo, sufriendo la pena del fuego eterno. Y acá las palabras fuego eterno son las mismas palabras que en Mateo 18:8, fuego de la era. Por supuesto, el fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra no es eterno porque hoy en día ya no hay fuego ahí. Así que ese fuego de la era es un representativo del juicio y castigo de Dios, así como la vida de la era hace referencia a la vida que Dios dará a los creyentes en la era venidera. El fuego de la era hace referencia al fuego de destrucción que van a recibir los incrédulos en la era futura. Marcos 9:43 nos dice: si tu mano te hace tropezar, córtala, mejor te es entrar manco a la vida que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te hace tropezar, córtalo, mejor te es entrar cojo a la vida que teniendo dos pies ser echado en el infierno, en el Gehenna, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo, mejor te es entrar con un solo ojo al reino de Dios que teniendo dos ojos ser echados al infierno, Gehenna, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga, porque todo será salado con fuego. Acá Jesús habla del gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga. Algunos toman esto como prueba de que el Gehenna es un lugar de castigo eterno, pero razonemos lo siguiente: ¿acaso puede un gusano vivir en medio del fuego? Y suponiendo que el alma fuese una sustancia incorpórea que puede sobrevivir sin un cuerpo, ¿podría un gusano dañar al alma de una persona o el fuego quemarla? Por supuesto que no. Como ya mencioné antes, Jesús está haciendo referencia a un basurero que había en el valle del Gehenna en su tiempo. Ahí todo el tiempo se quemaba basura. Había basura que se estaba quemando, que obviamente no tenía gusanos, y otra basura que puede estar a un costado, que no se estaba quemando y que estaba llena de gusanos. Entonces tenías gusanos que nunca se morían, entre comillas, porque siempre había gusanos. Obviamente el gusano se muere, pero se reproducen, son todos muy parecidos uno del otro, entonces parecería ser que los gusanos nunca se mueren. Y por otro lado, el fuego que nunca se apaga porque todo el tiempo se estaba quemando algo en el Gehenna, en ese valle. Pero todos los que escucharan a Jesús sabían que el fuego sí se podía apagar y que el gusano sí se podía morir. Entonces, si entendemos estos versículos en su contexto cultural e histórico, se hace claro que Jesús está usando algo conocido por la gente para mostrarles la destrucción que iban a sufrir los incrédulos. Es como si hoy Jesús dijera que los incrédulos se van a ir al crematorio. Si aún quedan dudas de si el Gehenna es un lugar de tortura o uno de destrucción, leamos Lucas 12:4. Dice: y os digo a vosotros, mis amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después no tienen nada peor que hacer. Pero yo os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber dado muerte tiene poder de echar en el infierno, en el Gehenna. Os digo, a ese temed.
Lo que está diciendo acá Jesús es que no hay que temer a quien mata solo el cuerpo, o sea, los asesinos humanos, sino que hay que temer a Dios, que es el único capaz de decidir a quién echar en el Gehenna. Y noten que dice que el cuerpo es echado en el Gehenna después de haber dado muerte. O sea que esto refuerza nuestra idea de que nadie va a estar con vida en el Gehenna. Simplemente es un lugar donde se van a quemar cuerpos. El Gehenna simboliza la destrucción final de los impíos, la finalización, la reducción a cenizas de todos los malvados. Otra expresión simbólica que Jesús usó para representar la destrucción final es el horno de fuego, la cual vemos en dos parábolas relatadas en el libro de Mateo. Mateo 13:24 nos dice: les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero reunid el trigo en mi granero. Y en el versículo 36 leemos: entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa, y sus discípulos se acercaron a él diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. Acá en el texto dice el fin de la era. Versículo 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Como vemos, la cizaña representa a los hijos del maligno. No son solo personas incrédulas, sino que son personas que trabajan para el diablo. La cizaña es una planta muy parecida al trigo, pero que es tóxica. Un experto puede reconocerla rápidamente, pero para la persona común podría pasar desapercibida, como trigo, y al ingerirla, ésta le haría daño. Eso simboliza gente que es enviada por el diablo y se hace pasar por servidores de Dios, engañando a las demás personas. Veremos esto más en detalle cuando veamos sobre el pecado imperdonable, pero lo interesante a notar aquí es que estos versículos nos hablan del fin de la era y nos dice que en el fin de la era estas personas van a ser echadas en el horno de fuego. Y esta parte del horno de fuego no es parábola, no está dentro de la parábola, sino está dentro de la explicación de la parábola. O sea que literalmente los incrédulos van a ser echados en un horno de fuego. Unos versículos más adelante, en Mateo 13:47, leemos: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y juntó toda clase de peces. Cuando estuvo llena, la sacaron a la playa y sentados recogieron lo bueno en cestas y echaron fuera lo malo. Así será el fin del mundo. Acá nuevamente es el fin de la era en el texto. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Y nuevamente vemos que Jesús dice que en el fin de la era los ángeles de Dios van a separar a los malos de los justos y a los malos van a echar en el horno de fuego. Este horno de fuego es un fuego que literalmente quema a las personas. Es un horno de fuego literal. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre el lago de fuego, que es otro de los castigos mencionados para los incrédulos. El lago de fuego es un lugar de destrucción mencionado solo en el libro de Apocalipsis. No se menciona en ninguna otra parte en la Biblia.
Apocalipsis 19:20 nos dice: y la bestia fue tomada prisionera junto con el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Ambos fueron lanzados vivos al lago de fuego ardiendo con azufre. La bestia y el falso profeta son dos servidores del diablo que son mencionados en el libro de Apocalipsis. Ellos y los que reciben su marca van a ser lanzados en el lago de fuego. Apocalipsis es un libro lleno de información difícil de comprender y con mucho simbolismo. Así que no vamos a entrar en un análisis muy detallado. Lo que nos interesa por ahora es ver lo que respecta al lago de fuego. Apocalipsis 20:10 nos dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y Apocalipsis 21:8 nos dice: pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En estos relatos podemos ver que este lago de fuego es un lugar donde va a ser echado el diablo, la bestia, el falso profeta y todos los que no se hallaron inscriptos en el libro de la vida, o sea, aquellos que por sus obras no sean dignos de vivir para siempre en el reino de Dios. Estas personas y seres espirituales van a ser echados ahí. Vemos que este lago de fuego, por un lado, es llamado también la muerte segunda, pero también dice en el 20:10 que allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muchos usan esta expresión para enseñar que los impíos van a ser torturados para siempre. Por un lado, no puede ser posible que sean torturados para siempre porque nos está diciendo que el lago de fuego es la muerte segunda. Así que si allí hay muerte, no puede haber una tortura perpetua. También nos dice que allí será echada la muerte y el Hades. Por supuesto, la muerte y el Hades no son personas, tampoco son seres. Por lo tanto, podemos notar que se está usando una figura para indicar que los que queden ya no van a sufrir muerte, pero los que sean echados en el lago de fuego sí. Lógicamente, el fuego y el azufre físicos no pueden destruir al diablo u otros espíritus, así que este fuego tenemos que tomarlo como algo simbólico de destrucción. El fuego suele simbolizar la quema de lo malo, especialmente en una sociedad donde la única forma de deshacerse de la basura era quemándola en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, por un lado vimos que el Gehenna sí es un fuego literal que quema cuerpos, pero acá el lago de fuego evidentemente es simbólico porque está diciendo que va a ser usado para destruir y para también castigar a seres espirituales que no son afectados por un fuego físico porque pertenecen a un plano distinto. Otro punto a tener en cuenta es que no dice que todos los incrédulos van a estar ahí por los siglos de los siglos. Y este es un detalle que a muchos se les ha pasado por alto. Solamente dice que la bestia, el falso profeta y el diablo van a estar ahí por los siglos de los siglos. Lo que se hace evidente en estos contextos es que el lago de fuego es un lugar de muerte y destrucción, pero que esta muerte no es indolora ni es inmediata, sino que va a haber cierto tormento que probablemente sea proporcional al mal hecho, y por eso el diablo y otros seres de gran maldad van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Las palabras griegas que se han traducido por los siglos de los siglos son en griego eis tous aionas ton aionon, que podrían traducirse más literalmente como por las eras de las eras o durante las eras de las eras. Una era
Es un periodo de tiempo determinado con un principio y un fin y con características particulares. Las eras de las eras podría implicar varias eras, aunque quizás simplemente sea una expresión figurada en forma de hipérbole para denotar un largo periodo de tiempo. Como sea, de una forma u de otra, por todo el contexto de la Biblia, nos damos cuenta que no significa perpetuamente, pero sí un largo periodo de tiempo. La Biblia nos dice que Dios vive por los siglos de los siglos, o sea, por las eras de las eras, usando la misma expresión. Obviamente Él es inmortal y vive para siempre, pero eso no significa que esta expresión sea equivalente a eternidad. Los griegos y romanos del tiempo de los apóstoles no tenían numerales para expresar números muy grandes como tenemos hoy en este tiempo presente. El numeral romano más grande era la letra M, que representaba el 1000. No había forma de expresar números en miles de millones, por ejemplo. Por lo tanto, la expresión por los siglos de los siglos, o por las eras de las eras, puede haber sido usada para expresar un número muy grande, del cual ellos no tenían ese número para expresarlo. En vez de decir millones y millones de años, dijeron por las eras de las eras, un tiempo muy largo e indefinido, precisamente porque no tenían una forma más precisa de expresar el tiempo en aquella época. El diablo arruinó incontables vidas a lo largo de la historia. Todo el mal en la tierra es su responsabilidad, por lo cual es lógico que su castigo dure muchísimo tiempo, al igual que el de otros seres espirituales que le acompañan. Por eso, si bien no sabemos cuánto tiempo va a durar el lago de fuego ni cómo actúa exactamente, ya que el fuego literal no afecta al diablo, podemos deducir, al estudiar la Biblia, que este fuego no va a durar para siempre. Lo importante es que nos quede claro que la Biblia no nos habla de un castigo perpetuo para los pecadores, sino que cada uno va a tener un castigo justo. Es muy importante que entendamos esto. El castigo es justo y es proporcional a la maldad de cada uno. Dios no le va a dar un castigo eterno a alguien que no estuvo una eternidad haciendo mal. Y no le va a dar un castigo excesivamente cruel a alguien que no hizo un acto de maldad excesivo. El lago de fuego representa el justo castigo para cada persona o ser espiritual que ha hecho el mal. Además del castigo del lago de fuego y la destrucción del Gehenna que hemos visto, las Escrituras también nos hablan de otro castigo para los incrédulos, que consiste en vivir un tiempo de aflicción estando en oscuridad y tinieblas. Segunda de Tesalonicenses 1:6 dice: de hecho, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y retribuir con descanso junto con nosotros a vosotros que sois afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo, en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. El apóstol Pablo acá nos dice que es justo retribuir con aflicción a los que causan aflicción. La palabra aflicción en griego es thlipsis, que significa opresión, aflicción, tribulación, y puede ser tanto externa como interna. Puede referirse a una opresión o daño manifiesto en lo físico, pero también a un daño o aflicción mental. Apocalipsis 22:14 nos dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Pero afuera quedarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Esto está al final de la Biblia. Los que lavan sus vestiduras se refiere a los creyentes que están en el reino, pero también nos dice que hay gente que quedará afuera. Perros es la forma en que solían llamar a la gente impura o indigna. Estas personas, junto con los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y los que aman y practican la mentira, dice la Biblia que van a estar afuera del reino. Si estar afuera significara simplemente estar muertos, no tendría mucho sentido decir que van a estar afuera. Este versículo nos da un indicio de que habrá un castigo aparte para los incrédulos que consistirá en estar afuera del reino de Dios. En Mateo 8:11 Jesús dijo lo siguiente: y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos,
pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. En el contexto, los hijos del reino se refiere a los descendientes de Israel, a quienes Dios ya le había prometido primeramente ser partícipes de su reino. Jesús está diciendo que muchos iban a venir de otros pueblos y tener parte en el reino de Dios, junto con Abraham, Isaac y Jacob, a quien Dios primero prometió tener una parte en este reino, pero también muchos de los descendientes de Israel iban a ser echados a las tinieblas de afuera. Y tengamos en cuenta que acá Jesús no está hablando en parábolas, está hablando literalmente. Entonces vemos que Jesús también menciona un lugar afuera del reino donde habrá tinieblas y donde habrá llanto y crujir de dientes, lo cual simboliza preocupación o aflicción. En Mateo 22:1 leemos: Jesús respondió y les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que celebró banquete de bodas para su hijo. Envió a sus siervos para llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no querían venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: Decid a los invitados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido matados y todo está preparado, venid a las bodas. Pero ellos no le hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los otros tomaron a sus siervos, los afrentaron y los mataron. El rey se enojó y enviando sus tropas mató a aquellos asesinos y prendió fuego a la ciudad. Entonces dijo a sus siervos: El banquete a la verdad está preparado, pero los invitados no eran dignos. Id pues a las encrucijadas de los caminos y llamad al banquete de bodas a cuantos halléis. Aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que hallaron, tanto buenos como malos, y el banquete de bodas estuvo lleno de convidados. Pero cuando entró el rey para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no llevaba ropa de bodas, y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin llevar ropa de bodas? Pero él quedó mudo. Entonces el rey dijo a los que le servían: Atadle los pies y las manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Esta es otra parábola en la que Jesús menciona las tinieblas de afuera. La parábola nos habla de alguien que no fue con la ropa apropiada a la cena de bodas que había organizado el rey. Lo que esto nos simboliza es que Dios, que es el rey, ha invitado a su cena de bodas, que sería la vida en el reino venidero, a toda la gente, pero para entrar es necesario tener la ropa apropiada, que es la fe en Jesús. Esto lo pueden ver en Gálatas 3, 26, 27. Nadie puede entrar en el reino si no es por la fe en Jesús, como dice Juan 14, 6. Los que no hayan creído en Jesús como Señor serán echados en las tinieblas de afuera. La expresión final, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, no significa que Dios ya haya escogido a quienes van a entrar en el reino y quienes no, sino que por el mismo contexto nos muestra que Dios escoge a quienes cumplen sus condiciones. Dios llamó a todos a la salvación, pero van a ser escogidos para entrar en el reino aquellos que aceptaron ese llamado haciendo a Jesús Señor, los que van con la ropa correcta. Mateo 25, 14 al 34 nos relata también la parábola de los talentos, en donde nos habla de la importancia de usar nuestros talentos al servicio de Dios. Aquellos que invirtieron su talento fueron recompensados y el que no fue castigado. Al final Jesús dice en el 25:30: Al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí habrá llanto y crujir de dientes. Si bien los relatos de Mateo 22 y de Mateo 25 son parábolas, el hecho de que en ambos casos se mencionen las tinieblas de afuera nos hace ver la similitud con lo dicho por Jesús en Mateo 8:12, que ya habíamos visto que no era una parábola, y con Apocalipsis 22:15, que tampoco es parábola. Quizá no podamos saber exactamente cómo va a ser ese castigo de las tinieblas de afuera, pero al parecer habrá un tiempo en que los incrédulos pasarán en un lugar de oscuridad al mismo tiempo que los creyentes vamos a estar en el reino de luz de Dios. Apocalipsis 22:5 nos dice que en el reino venidero no habrá necesidad de sol y que la misma luz de Dios va a ser la que nos alumbre. Primera de Timoteo 6:16 nos dice que Dios habita en luz inaccesible, lo cual nos muestra que es un tipo de luz al cual no podemos acceder
desde el plano humano, al menos no ahora. En Juan 6:37 también Jesús dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene jamás lo echaré afuera. O sea que cuando aceptamos a Jesús como Señor, pasamos a estar dentro del reino. Jamás vamos a ser echados afuera. Es una promesa de que una vez que aceptamos a Jesús como Señor, no vamos a perder la oportunidad de vivir para siempre en el reino venidero. Así que a los creyentes nos espera una vida perpetua en un reino de luz, y a los incrédulos, como parte de su castigo, van a estar un tiempo en algún lugar donde habrá oscuridad y probablemente puedan ver la luz de los creyentes y de alguna forma ver lo que se perdieron, y probablemente eso también sea una forma de castigo o de presión en la mente, es decir, estoy viviendo acá y podría haber vivido allá con Dios y con los demás creyentes. Pero veamos un detalle más que va a darnos más luz todavía sobre esto, que es sobre lo que sucederá con las personas que han cometido el pecado imperdonable. Pero primero vamos a intentar dilucidar qué es el pecado imperdonable. Marcos 3:28 nos dice: de cierto os digo que a los hijos de los hombres les serán perdonados todos los pecados y blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, sino que es culpable del pecado eterno. Dijo esto porque decían: tiene espíritu inmundo. En este pasaje Jesús dijo que todo pecado o blasfemia, una blasfemia es una maldición, puede ser perdonado por Dios, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a tener perdón. Se ha debatido bastante en el cristianismo sobre cuál es este pecado imperdonable, y hay todo tipo de opiniones y conjeturas al respecto. Sin embargo, nosotros vamos a ver que las mismas escrituras nos muestran con claridad cuál es este pecado imperdonable. No hace falta adivinar demasiado. La palabra blasfemia, en principio, significa maldición. Y el Espíritu Santo acá se refiere a Dios mismo. Nos está diciendo que blasfemar a Dios es un pecado imperdonable, pero no se trata solo de hablar mal contra Dios. Ya vamos a ver exactamente a qué se refiere. Previo a estos versículos podemos ver que Jesús está respondiendo a un grupo de fariseos, que eran líderes religiosos, que acusaban a Jesús de echar fuera demonios con el poder del diablo. Jesús les responde que un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer, mostrando que no tiene sentido que Satanás luche contra sí mismo. Luego les habla de este pecado imperdonable, y en el versículo 30 nos aclara que esto lo dijo Jesús porque ellos, los fariseos, decían que él tenía un espíritu inmundo. Esto quiere decir que este pecado imperdonable estaba haciendo referencia precisamente a quienes le estaban acusando falsamente. En el versículo 29 vimos que nos habla de pecado eterno, pero la palabra eterno nuevamente es la palabra griega aionios, que debería ser traducido como era o perteneciente a la era. Es el pecado de la era, no pecado eterno. En Mateo 12:22 al 32 tenemos el relato del mismo suceso, pero con otros detalles. En el 12:31 leemos: por esto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. Aquí Jesús muestra que hay una diferencia entre blasfemarlo a Él, que es el Hijo del Hombre, y blasfemar al Espíritu Santo, que es Dios. Luego dice que no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. Y acá la palabra mundo en griego es aion, que es era. El que comete este tipo de pecado no va a tener perdón de Dios ni en esta era ni en la era venidera. En otras palabras, es una persona que pierde su capacidad de ser salva. Llega a un punto en que ya no puede hacer a Jesús Señor y recibir la salvación. Luego Jesús dice en Mateo 12:33: o haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque el árbol es conocido por su fruto. Generación de víboras, ¿cómo podréis vosotros, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca.
El hombre bueno del buen tesoro saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Pero yo os digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. A estas personas Jesús les dijo generación de víboras. Esto sería como decirle hijos de víboras. Eran como víboras, astutos, mortales. Y luego les dice que iban a tener que dar cuenta en el juicio de todas estas palabras ociosas que estaban diciendo. Eran falsas acusaciones. A este mismo grupo de gente, Jesús los llamó también hijos del diablo. En Juan 8:44 leemos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Pero a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me halla culpable de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por esta razón vosotros no las escucháis, porque no sois de Dios. Entonces vemos que Jesús dice a este grupo de líderes religiosos que buscaban la forma de atraparlo y de matarlo, que así como el diablo es el primer homicida y el causante inicial de todos los homicidios, ellos eran también homicidas a pesar de ser líderes religiosos. Su corazón estaba lejos de Dios, estaban entregados al diablo y por eso perseguían a Jesús, y por eso Jesús dice figurativamente que el diablo era su padre, para mostrar el nivel de compromiso y de conexión que tenían con el diablo. Entonces podemos ir viendo que a estos hijos del diablo, gente que aunque decía hablar de parte de Dios, estaba yendo en contra de Dios, son a los que Jesús señala como culpables del pecado imperdonable. Tal como veremos en muchos lados y de diversas formas, la Biblia nos habla de gente que ha seguido el camino del diablo al punto de no tener vuelta atrás. Ya no hay salvación para estas personas. No son personas que siguen un mal camino solamente. Son gente que han conocido perfectamente la voluntad de Dios, pero deciden oponerse a Dios y actuar contra sus propósitos y sus planes. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. En este versículo el apóstol Pablo habla sobre gente que se aparta de la fe y presta atención a doctrina de demonios y que tiene cauterizada la conciencia. ¿Qué significa tener la conciencia cauterizada? Bueno, la palabra cauterizada significa quemada. La conciencia cauterizada se refiere al hecho de que llegaron a un punto de que sus conciencias ya no les reprochan por el mal que están haciendo, pero tampoco pueden sanar esa conciencia. Es como si estuviera quemada. Son gente que llegó a un punto que no tiene retorno. Esas personas, dice Pablo, van a hablar mentira con hipocresía. Puede que hablen de Dios y puede que conozcan muy bien las Escrituras, pero no la creen. Están trabajando para el adversario. A estos Jesús también llamó lobos vestidos de corderos. En Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Esta gente parece oveja, luce como si fueran buenos creyentes, pero están allí para devorar a las verdaderas ovejas. En Mateo 13:24-42, estos también son llamados cizaña en medio del trigo. El diablo los ha plantado entre los cristianos. No son gente incrédula solamente, sino que son personas que parecen creyentes, pero son tóxicas. Buscan dañar a los cristianos y actúan contra el plan de Dios. En Mateo 23:13-33, Jesús expone abiertamente a estos escribas y fariseos, estos líderes religiosos, que estaban obrando para el enemigo. Dice que ellos estaban cerrando el reino de los cielos, o sea que estaban enseñando mal acerca de Dios, de modo que la gente no podía desarrollar la relación con Dios y ser salva. Esta gente era hipócrita. Hacían largas oraciones como excusa para sacar el dinero a la gente. Incluso le sacaban dinero a los pobres y a las viudas.
Y Jesús los llama sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera parecían limpios, pero por dentro estaban muertos. A ellos Jesús les dice que iban a recibir mayor condenación a causa de esto que hacían. El apóstol Pablo también advirtió sobre este tipo de gente a los corintios. En 2 Corintios 11:13 leemos: porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. Como vemos, hay un patrón en todo esto. Se nos está hablando de gente que conoce las Escrituras, que incluso se disfraza como ministros, como servidores de Dios, pero que en realidad están trabajando para Satanás. Ese es el pecado imperdonable. Hebreos 10:29 nos dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha considerado de poca importancia la sangre del pacto por la cual fue santificado y que ha ultrajado al Espíritu de gracia? Este tipo de personas no son personas que no creyeron porque no recibieron el mensaje de Dios. Es gente que recibió el mensaje de salvación y aún así decide pisotear al Hijo de Dios. No solamente lo rechazan, sino que lo pisotean, se burlan de él y obran contra los planes de Dios. Estas personas van a tener mayor castigo y mayor condenación. Segunda de Pedro 2:12 nos dice: pero estos, maldiciendo lo que no entienden, como animales irracionales, que por naturaleza han sido creados para presa y destrucción, también perecerán en su perdición. Recibirán injusticia como pago de la justicia, porque consideran delicia el gozar en pleno día de placeres sensuales. Estos son manchas y suciedad que mientras comen con vosotros se deleitan en sus engaños. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables para el pecado. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón ejercitado para la avaricia. Son hijos de maldición. Y en el versículo 17 nos dice: son fuentes sin agua y nubes arrastradas por la tempestad. Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las tinieblas. Noten que Pedro nos habla de gente que son como animales, que se comportan de forma irracional, que están llenos de adulterio, insaciables de pecado. O sea, no solo pecan, sino que tienen hambre de pecado, se deleitan en hacer el mal. Por si fuera poco, seducen a otros para que también cometan pecado. Para estas personas, dice Pedro, está reservada la profunda oscuridad de las tinieblas. No es solamente un castigo de tinieblas, es la profunda oscuridad de las tinieblas. Esta es una expresión que indica una gran oscuridad. Pedro no dice que estas personas van a ser arrojadas al Gehenna o al lago de fuego, sino que nos dice que Dios le tiene reservado un lugar muy oscuro. Ya habíamos visto que en el futuro habrá un castigo de oscuridad para los pecadores, pero aquí se nos dice que dentro de esas tinieblas habrá un lugar aún más oscuro en donde estarán estos que han cometido este pecado imperdonable, que han decidido ir directamente contra Dios, haciendo extraviar a otras personas. Más adelante Pedro dice en el 2:21: pues mejor les habría sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. A ellos les ha ocurrido lo del acertado proverbio: el perro se volvió a su propio vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Así que vemos que estas personas de las que habla Pedro son gente que conoció la palabra de Dios, pero la rechazó y decidió seguir el camino opuesto. O sea que saben perfectamente que lo que hacen está mal, pero lo siguen haciendo. Judas también habla de este castigo especial para los imperdonables. En Judas 1:12 leemos: estos que participan en vuestras comidas fraternales son manchas, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Son árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras olas del mar que arrojan la espuma de sus propias abominaciones. Son estrellas errantes para las cuales está reservada para siempre la profunda oscuridad de las tinieblas. Versículo 16 dice: estos se quejan de todo y todo lo critican, andan según sus propios malos deseos. Su boca habla arrogancias, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo,
Porque ellos os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que andarán según sus propias pasiones, como impíos que son. Estos son los que causan divisiones, son sensuales y no tienen al Espíritu. Judas en su carta comienza hablando de gente infiltrada en la reunión que estaba incluso enseñando a los demás, pero que tergiversaban el mensaje de la gracia para promover el libertinaje. En el versículo 12 nos dice que son árboles 2 veces muertos. Esta es una forma de decir que no solo no daban fruto, sino que jamás iban a darlo. No había vuelta atrás para estas personas. Judas nos dice que son burladores, criticones, que tienen conversaciones arrogantes, o sea, que intentan asombrar a los demás con sus grandes obras. Son hipócritas, causan divisiones y no tienen el Espíritu. En el versículo 13 Judas usa una expresión similar a la de Pedro y dice que les está reservada la profunda oscuridad de las tinieblas. Las palabras para siempre son en griego eis aiona, que deberían traducirse durante la era o durante una era. Esto quiere decir que habrá una era, o sea, un periodo de tiempo, en el que estas personas estarán viviendo en esa profunda oscuridad. Entonces, sumando todo lo que hemos visto, podemos entender que el pecado imperdonable consiste en que luego de haber recibido el mensaje de salvación correctamente, decidir no solo no aceptarlo, sino obrar directamente contra Dios. Estas personas llegaron a un punto en que su condición es irreversible. Las personas así suelen caracterizarse por tener conocimiento de Dios y hacerse pasar por ministros de Dios, y desde dentro de la iglesia obran en favor del diablo, desviando a la gente de la verdadera fe en Jesús. En la Biblia podemos ver que estas personas son llamadas cizaña, lobos vestidos de cordero, sepulcros blanqueados, hijos del diablo, gente con conciencia cauterizada, sin espíritu, doblemente muertos, generación de víboras, ciegos guías de ciegos, entre otras. Para estas personas, como hemos visto, hay un castigo especial que es un lugar de profunda oscuridad durante una era en que los pecadores estarán en las tinieblas de afuera. En base a lo que hemos visto, vemos que hay diferentes castigos para los incrédulos. Por un lado, va a haber un tiempo en los que han hecho maldad o los que han cometido pecado van a vivir en oscuridad, y aquellos que han hecho mayor maldad van a vivir en más profunda oscuridad. Por otro lado, está el castigo del lago de fuego y al final la destrucción final, en donde el cuerpo físico será quemado en el Gehenna. Muchos creen que Gehenna y el lago de fuego son el mismo lugar, son equivalentes, pero en base a lo que hemos visto, no creo que sea así, sino que más bien el lago de fuego es un lugar de castigo y destrucción a nivel espiritual, y el Gehenna es un lugar de destrucción puramente física. El Gehenna sería más bien el horno de fuego literal que quema los cuerpos cuando las personas ya estén muertas, mientras que el lago de fuego sería un lugar de castigo más bien espiritual. Por ejemplo, no se dice que el diablo o otros ángeles vayan a ser echados en el Gehenna, pero sí en el lago de fuego. Por otro lado, las personas van a pasar por oscuridad, por el lago de fuego y por el Gehenna al final de todo. O sea, una vez que hayan recibido el castigo proporcional que merecen por los pecados, van a ser completamente destruidos espiritualmente, y después físicamente viene la destrucción en el Gehenna. Entonces, lo que podemos ver es que no existe, como muchos creen, un lugar de tormento eterno, sino que simplemente hay distintos tipos de castigo que va a depender del nivel de maldad de cada persona. Cada castigo va a ser justo porque Dios es justo. Y por si quedan dudas de si el destino final de los pecadores es o no la aniquilación, vamos a repasar algunos versículos de la Biblia. Salmos 37:10 dice: dentro de poco no quedará el impío, contemplará su lugar y no aparecerá, pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia de paz. Proverbios 10:25: como cuando pasa la tempestad, así el impío no permanece, pero el justo tiene fundamentos eternos. Salmos 92:6: el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto, que los impíos brotan como la hierba y que todos los que hacen iniquidad florecen para ser destruidos para siempre. Destruidos para siempre. Salmos 145:20: Jehová guarda a todos los que le aman, pero destruirá a todos los impíos. Salmos 37:20: pero los impíos perecerán.
y los enemigos de Jehová serán consumidos como el sebo de los carneros, se disiparán como el humo. Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrá los quemará y no les dejará ni raíz ni rama, ha dicho Jehová de los ejércitos. Segunda de Pedro 3:7. Pero por la misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los hombres impíos. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos estos versículos y muchos más en la Biblia nos muestran que los impíos no van a vivir para siempre. Los que vamos a vivir para siempre vamos a ser los hijos de Dios en el reino de Dios.